Tenemos aquí el print screen del software de servicio, el software de diagnóstico. Acá podemos visualizar toda la parte de la condensadora y allá toda la parte del evaporador, de los evaporadores. Entonces acá en la parte inferior tenemos los compresores. Esto que está en la línea roja es vapor a alta presión y a alta temperatura. El vapor que sale de los compresores pasa al separador de aceite. El separador de aceite, aunque ahorita vemos cada uno de esos componentes, pues su nombre lo dice, es separar el aceite que puede ser arrastrado por el paso de refrigerante y permitir que el aceite retorne inmediatamente al compresor. Luego pasamos por este elemento. ¿Cómo se llama este elemento? La válvula de 4 vías. Esa es la bomba de calor. Esa es la válvula que me invierte el ciclo cuando yo necesito trabajar en el modo de calefacción. Aquí, como está planteado, está para el modo de enfriamiento. Entonces el refrigerante viene en estado de vapor a alta presión y alta temperatura y pasa por el condensador. Cuando sale el condensador, ¿en qué estado está el refrigerante? En estado líquido. ¿A qué presión? A alta presión y a alta temperatura. Acá viene el refrigerante líquido. Y luego vamos a pasar aquí por un juego de válvulas. Vemos que hay 2 válvulas de expansión y una válvula solenoide. ¿Para qué creen que existen válvulas de expansión en la condensadora? Sabiendo que todas las válvulas de expansión electrónicas están en los evaporadores. ¿Por qué existirán esas 2 válvulas? No, porque ahí no están. Vean, antes de la válvula tenemos al líquido a alta presión y alta temperatura, y después de las válvulas tenemos lo mismo. O sea, no están haciendo nada. Esas válvulas funcionan solo cuando el ciclo está inverso, cuando se va a trabajar en calefacción. Cuando está en modo de enfriamiento, únicamente funcionan como válvulas de paso. Entonces aquí continúa el refrigerante en estado líquido a alta presión y a alta temperatura. Y aquí es donde está el sistema de control de temperatura del refrigerante, en un intercambiador de placas. Ese intercambiador de placas lo que hace es, bueno, continuamos el ciclo acá, esta línea moradita. Seguimos, pasamos por el intercambiador y aquí hay una tercer válvula de expansión, la válvula de expansión C. Esa válvula sí funciona como válvula de expansión. Entonces ella va a bajar presión y va a bajar temperatura. Aquí a la salida de esa válvula, en T6A, tenemos baja temperatura y baja presión. Solo miremos temperatura. Aquí tenemos baja temperatura y aquí tenemos alta temperatura. Cuando entra esa baja y esa alta, esta que está a baja temperatura se va a calentar. Cuando a medida que se calienta ya sale amarillita, y amarillita nos dice que es en estado de gas a mediana temperatura. ¿Qué hacemos con ese gas a mediana temperatura? Vamos a hacer el seguimiento. Esa retorna directamente a la succión del compresor, a la segunda succión que traen los compresores. Esta moradita que venía líquido a alta temperatura, como pasó por el intercambiador, ella se enfrió. Y se enfrió, ¿y qué pasa con lo que se enfrió? Me sirve para refrigerar las tarjetas electrónicas. En las versiones anteriores las tarjetas electrónicas eran enfriadas con el paso del aire. En la medida que los ventiladores funcionaban, hacían que ese aire enfriara un disipador y pues obviamente se refrigerara la tarjeta. Aquí el enfriamiento ya es por el paso del refrigerante, que ya se le bajó la temperatura un poco a como venía del condensador. Entonces aquí ya continúa el refrigerante en estado líquido a una temperatura que me permite bajarle la temperatura a las tarjetas electrónicas, y luego venimos hacia los evaporadores. En este caso este evaporador está apagado, entonces el refrigerante continúa su paso. Esta unidad también está apagada. Esta unidad está encendida, entonces ingresa líquido. Aquí hacemos la válvula, hacemos la expansión
y aquí ya tenemos refrigerante a baja presión y a baja temperatura. ¿Y en qué estado está el refrigerante después de la válvula de expansión? Después de las válvulas de expansión que tenemos. Líquido baja presión. ¿Líquido a baja presión? No, eso es. ¿Gas a baja presión? No. Realmente vamos a tener una mezcla. Después de las válvulas de expansión vamos a tener mezcla. Esa mezcla es más líquido que vapor, a baja temperatura. Y ahí es donde empieza a hacer su siguiente función la unidad interior, que es evaporar el refrigerante. Entonces ahí es la importancia de la instalación de los equipos, de los retornos. Si es una unidad de pared, cuando las unidades se pegan a los techos, no tienen suficiente aire de retorno, y ese aire de retorno es necesario para poder evaporar el refrigerante. Su nombre lo dice. Estamos en un estado de mezcla, una porción líquida, una porción de vapor. En la medida que va ganando calor, se va evaporando hasta su punto o su ajuste de sobrecalentamiento. Eso es lo que sucede aquí. Aquí a la salida seguimos teniendo baja presión y baja temperatura, pero ya tenemos vapor. ¿Qué sucede? Que como esto es variable y las porciones de refrigerante van a estar variando en la medida que yo encienda y apague unidades interiores, ese vapor me puede traer líquido. Ese líquido, ¿a dónde va a llegar? A los recibidores o a los acumuladores de líquido en la succión. El líquido pues se va a depositar acá y el vapor continúa su paso para llegar a ¿dónde? A la succión del compresor. Entonces son dos compresores, es un compresor que tiene doble succión. Eso permite jugar con la temperatura del refrigerante. Si se dan cuenta, aquí donde todo lo que dice T son termistores, entonces hay un sensor de la temperatura después de esta válvula de expansión y otro a la salida. Él va jugando con la cantidad de refrigerante que necesito para que el compresor se ajuste a la carga térmica que tiene que vencer en la unidad interior. Esto es lo que hace eficiente el TBR Ultra. Ahora llega directamente a los evaporadores. Las válvulas de expansión de los evaporadores ahora van a funcionar como válvulas de paso, porque van en el sentido inverso. Aquí vamos a refrigerar, hacemos el mismo trabajo en el intercambiador de placas, y aquí estas válvulas de expansión sí van a operar. Entonces ellas bajan presión, bajan temperatura, aquí evaporamos y volvemos a los acumuladores y llegamos a la segunda succión del compresor.